Bueno, para resolver la parte del caso nos pide calcular el valor FOB. Cuando hablamos del valor FOB nos estamos refiriendo al Incoterms en la posición de la mercancía dentro de la nave, ¿no?, en origen. Para lo cual tenemos que construir este Incoterms desde el dato que nos sugiere el caso, ¿no?, que es desde el S-Word, ¿no? El S-Word, cuando hablamos del Incoterms S-Word, nos estamos refiriendo a la mercancía en origen dentro de la fábrica, ¿no? Todavía no ha salido del almacén o de la fábrica. Entonces lo que tenemos que hacer es añadir todos los costos asociados hasta llegar al valor FOB. En ese caso es el embalaje. O sea, la mercancía está en la fábrica, requiere un embalaje. Asimismo, requiere ser transportada desde el almacén que está en Wuhan hacia Shanghái, requiere un transporte interno, requiere gastos de aduanas, que son los trámites aduaneros. En este caso nos sugiere gastos marines uruguayos, que son gastos de tratamiento para la carga estiva, verificación de la carga estiva y la carga estiva propiamente, ¿no? Ahora, el S-Word, según con el dato del caso, es de $725.000. El embalaje nos indica el caso, que son $83.000, un monto fijo. En el caso del transporte interno nos dice que son $5 por cada 1.500 libras. Como según el caso tenemos que el camión tiene un peso de 77.777 libras, lo que vamos a hacer es calcular el peso en kilogramos por el factor de 1.500 libras, ¿no? Entonces nos da un resultado de $260. En el caso de la no origen, el caso nos sugiere que es un valor de 0.7% del valor S-Word. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es multiplicar el 0.7% por el valor S-Word, que es 725.000, que nos da como resultado $5.075. En el caso de Marine Surveyor nos sugiere el caso un monto fijo, que es $5.500. En el caso de la carga estiva, en este caso no aplicaría porque la modalidad de flete o el tipo de flete es LIFO, el cual ya incluye los gastos de carga estiva. Entonces ahora para calcular el FOB lo que tenemos que hacer es realizar la suma de todos los costos a partir del S-Word, ¿no? Y ese sería el resultado, $818.835. Bueno, ahora para dar respuesta a la pregunta B, que nos pide calcular los adeudos aduaneros y el costo total del importador. Para los adeudos aduaneros requerimos calcular el valor CIF, porque es la base para el cálculo de los tributos. En ese caso requerimos calcular el valor CIF en base a lo que ya habíamos calculado en la parte A, el valor FOB. El CIF es el FOB más el flete más el seguro, como ya sabemos. Entonces, ahora vamos a calcular el valor del flete. Pero, para calcular el valor del flete necesitamos calcular el factor estiva del transporte marítimo, que está acá en la parte superior. Como el transporte es marítimo, el factor estiva nos señala de que hay que hacer una comparación entre el volumen en metros cúbicos de la mercancía contra el peso del camión en toneladas. En ese caso vamos a calcular el volumen en metros cúbicos de acuerdo a las dimensiones que nos presenta el caso, que sería 2.3 metros por 1.88 metros por 7.76 metros, que nos resulta un volumen de 33.55 metros cúbicos. Asimismo, en relación al peso, el caso nos señala que el peso del camión es 77.777 libras, las cuales vamos a convertir a toneladas, ¿no? Entonces,
aquí lo que estamos haciendo es calcular libras en kilogramos, y aquí el peso en kilogramos en toneladas. Entonces nos da un peso de 35 toneladas contra 33.55 metros cúbicos. Como el peso es mayor, 35 es mayor que 33.55, entonces vamos a considerar para el factor estiva, como factor estiva, 35 toneladas, ¿no?, para la aplicación del flete. Entonces ahora el flete calculamos de esta manera. Como el flete marítimo es $78 por toneladas o metros cúbicos, en este caso vamos a multiplicar 78 por 35 toneladas y resulta $2.730. El CFR es la suma del FOB más el flete. Entonces simplemente procedemos a la suma. Como vemos aquí, resultando 821.565. ¿Para qué calculamos el CFR? Porque el seguro se calcula en base al CFR. En este caso es 0.9% del CFR. Entonces el seguro viene a ser 0.9 por 821.565, dando como resultado 7.394.09. El valor CIF, como ya dijimos, viene a ser la suma del FOB más el flete más el seguro. Entonces lo que hacemos es proceder a la suma. FOB más flete más seguro, o en este caso el CFR más el seguro, ¿no?, ya que el CFR viene a ser el FOB más el flete. Entonces, dándonos como resultado un valor CIF de $828.959. Ahora, como ya tenemos el valor CIF, la base para el cálculo de los tributos, vamos a calcular los tributos aduaneros, que vienen a ser el ad valorem, el IGB, el IPM, la percepción del IGB y la tasa de despacho. El caso nos sugiere un ad valorem de 4% para esta mercancía. Lo que ya es conocido es el IGB y el IPM 16% y 2%. Como esta es ya es una segunda importación, la tasa de la percepción del IGB es de 3.5% y la tasa de despacho es un monto fijo de $9. Entonces vamos a proceder a calcular el ad valorem, que viene a ser el 4% del valor CIF. Hay que recordar que siempre hay que redondear este resultado, ¿no? Acá solamente se consideran valores enteros, siendo el resultado el que se muestra aquí, ¿no?, 33.158. Ahora calculamos el IGB, que viene a ser 16% por el CIF más el ad valorem, ¿no? Ya sabemos que es el IGB se calcula en forma acumulada, ¿no?, en base al CIF más el ad valorem, y igual en forma redondeada, ¿no?, 137.939. Lo mismo procedemos con el IPM, ¿no?, impuesto a promoción municipal, de la misma forma que el IGB, ¿no? Sumamos el CIF más el ad valorem y lo multiplicamos por 2%. Tenemos 17.242. Ahora, respecto a la percepción del IGB, se hace de forma similar, pero en forma acumulada, ¿no? Acumulamos el CIF más el ad valorem más el IGB más el IPM. Lo multiplicamos por 3.5% y nos da como resultado 35.605. Ahora, respecto a la tasa de despacho, es el último valor que se va a añadir como un monto fijo, ¿no? Entonces, los adeudos vienen a ser la suma de todos estos tributos, ¿no?, que da como resultado $223.953. Ya tenemos la parte B de la pregunta, nos falta calcular el costo total para el importador. El costo total para el importador viene a ser el CIF, ¿no?, el valor de las mercancías ya en destino en el puerto del Callao, dentro de la nave, más los tributos
y nos faltaría calcular los gastos en destino, o sea, en el puerto del Callao. Como el CIF, la mercancía todavía está en la nave, entonces tiene que haber un proceso de descarga. Entonces, de acuerdo al caso, tenemos los gastos de descarga por tonelada, que es de $5.6 por tonelada, lo calculamos de ese modo, $5.6 por 35 toneladas. Respecto a los gastos de aduanas, que vienen a ser los trámites aduaneros, según el caso nos señala que este corresponde a 0.8% del valor CIF. Simplemente multiplicamos 0.8% por el valor CIF, que nos da como resultado 6.631.67. Entonces ya tenemos los gastos en destino, que vienen a ser estos dos, tenemos el valor CIF y tenemos los adeudos. Entonces, para el costo total, para el importador aquí en el Callao, sumamos esos valores, ¿no? El CIF, los gastos en destino y los adeudos aduaneros. Queda como resultado $1.059.739.67.